elecciones ahorita el domingo, estamos eligiendo a quienes queremos que nos representen. Por eso es que el artículo 3 constitucional nos habla de la soberanía del pueblo, la soberanía, quién es el soberano, el pueblo, y por qué es soberano, porque elige a quien lo represente. ¿Y cómo lo elige? A través del voto. ¿Cómo se ejerce la soberanía? A través del voto. ¿Y a quién se elige? A quien queremos que gobierne ¿qué? El Estado. ¿Y cómo gobierna? A través de leyes o de políticas. ¿Sí me hago entender? Entonces es un Estado social de derecho por eso, porque esas normas van encaminadas a solucionar, a darle calidad de vida, a mejorar la convivencia y la vida de cada uno de los individuos que se encuentran acá. Si ustedes entienden eso, perdón, vamos a entender que la constitución política es un conjunto de normas, no son leyes, porque la constitución no tiene leyes. La constitución lo único que tiene son derechos, garantías y deberes. ¿De quién? De nosotras, las personas, para con el Estado. Pero también del Estado con nosotros, los individuos. Derechos, garantías y deberes. ¿Qué tipos de derechos? Entonces ya vamos a ver que tenemos derechos que la Constitución o los normativos, quienes han escrito sobre libros de derecho constitucional, clasificaron en derechos de primera, de segunda, de tercera generación. Yo en esa división no estoy de acuerdo, porque para mí todos son derechos fundamentales. Lo que pasa es que se quiso decir que los derechos están distribuidos. Los de primera generación son los derechos personales, los del individuo. Los de segunda generación son los del individuo ya en sociedad, los derechos económicos, los derechos sociales. Y los de tercera generación son esos derechos que son fundamentales, pero que ya son del individuo con su medio ambiente, que eso es lo que hablan los derechos de tercera generación. Pero todos son derechos fundamentales. Ahí están los derechos. Las garantías, pues todas las garantías que la Constitución me da para proveerme esos derechos y la protección de esos derechos. Entonces ya vienen a hablar que, oiga, la Constitución en los 80 primeros artículos me dice que me da derechos, claro, pero también después me dice cómo los puedo defender. ¿Cómo los defiendo? Pues con las acciones constitucionales para la defensa de los derechos fundamentales, como son la acción de tutela, como son el derecho de petición, como son el habeas corpus, el habeas data. ¿Sí? La acción de cumplimiento, las acciones populares, las acciones de grupo. Esos son también garantías que me otorga la Constitución. Y también nos tenemos que ir entonces al artículo 103 constitucional, que nos habla de las requisitos. No, eso no son los requisitos, son las formas como nosotros podemos ejercer la democracia. Entonces, esos también son garantías que me otorga la Constitución política. Si ustedes están viendo allí su Constitución, también se pueden ir al artículo 103 constitucional, ¿sí? Y en ese artículo 103 dice, oiga, el Estado le garantiza a usted derechos. El Estado le dice que usted tiene protección de esos derechos, ya le dije, con las acciones constitucionales, y luego dice que usted, dentro de las obligaciones que tiene como ciudadano, como persona dentro del Estado, es la de participar activamente de la evolución democrática del Estado. Y esa evolución democrática del Estado se da ejerciendo una participación democrática dentro del desarrollo político constitucional del Estado. ¿Y cómo se ejercen o cómo se desarrolla esa participación democrática? Entonces ustedes van y miran el artículo 103 y dice que nosotros como ciudadanos tenemos 7 formas de participación ciudadana para ejercer esos derechos que nos da la Constitución: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la revocatoria de mandato y los actos legislativos o las iniciativas legislativas. Esa es la forma como usted participa dentro de la democracia, no solamente es el voto. Y para que usted resuma todo eso y su mapa mental le quede perfectamente bien hecho, lo invito a que se remita al artículo 95 constitucional, porque después de que usted viene de todos los derechos fundamentales que le otorga la Constitución,
El artículo 95 nos habla específicamente de los deberes y obligaciones que tenemos nosotros. Por eso les dije yo que la Constitución era ese catálogo, ese ordenamiento que nos da todos los derechos, pero también las obligaciones que tenemos nosotros con el Estado y el Estado con nosotros. Entonces en el artículo 95 dice todas las obligaciones que nosotros tenemos con el Estado. Participación política, respeto por las instituciones o por las autoridades, participación desde lo social, entonces pues paguemos impuestos, ¿me hago entender? Y el Estado también tiene unas obligaciones con nosotros. Vamos al artículo 2 constitucional que nos habla de los fines esenciales del Estado. Ese es el mapa que les está pidiendo ese artículo. Yo se los estoy resumiendo, los primeros 103 artículos, pero ustedes los van a desarrollar con sus lecturas y van a encontrar que deben hablar específicamente de esos derechos y de esos deberes. Dígame, David. Profe, una pregunta, discúlpeme. ¿Se puede manejar el mapa conceptual o mapa mental? O sea, cualquiera de los dos. Según usted, ¿cuál sería su diferencia entre un mapa conceptual y un mapa mental? Pues, profe, lo que yo tengo entendido, el mapa conceptual es más letras que imágenes y un mapa mental es más imágenes que letras, según lo que yo entiendo. Bueno, no tenía yo esa, hoy aprendí algo de usted, no tenía yo esa distribución, pero bueno, pues, hombre, a mí me está diciendo el ejercicio claramente que se desarrolle ese mapa conceptual. Para mí, pues yo utilizo, cuando se desarrolla eso, utilizo una plataforma que se llama, se me fue el nombre, es muy bueno para hacer mapas mentales, ¿alguno sabe ese nombre? Perdóneme, se me fue la paloma. Yo lo utilicé. Bueno, es una plataforma que uno, inclusive una página que uno entra y le ayuda a desarrollar esos mapas conceptuales, ¿cierto? Entonces, pero pues, si usted lo quiere desarrollar escribiendo, poniendo simplemente ideas, como es ese mapa conceptual, pues es muy bueno. Si usted quiere poner figuras alegóricas, pues está bien, pero yo preferiría que esa figura también fuera acompañada de una explicación. ¿Me hago entender, David? Pues para saber que usted la entiende. Porque pues, si usted me coloca la figura de la Constitución, ¿pero qué? Sí, claro, solo imágenes no se entiende, sí, claro. Claro. Entonces, pues toca hacer más amplio en el concepto. ¿Alguien levantó la mano? Vale, profe, muchas gracias. No, con gusto. ¿Quién levantó la mano? Yo escuché que alguien levantó. Shirley, ¿cómo estás? Bien, profe, gracias. Bienvenida. Gracias. Bueno, muy bien. Muy bien que estés ingresando. De todas formas, esto se está grabando y pues yo lo subo, se los envío para que todos lo puedan ver los compañeros que no pueden compartir hoy que no pueden asistir. Quería simplemente que nos conociéramos, que viéramos cómo va. Esto es un tema muy rápido, demasiado rápido, y son 15 días los que ustedes tienen, y menos de 15 días porque por ahí me comentó David que habían tenido unos atrasos en otras materias, entonces se les acortó el tiempo. Perfecto. Les voy a recomendar, por favor, que realicen sus trabajos y los traten de subir a más tardar el domingo. Vamos a hacer el deber si hay alguna posibilidad de ampliar unos días. ¿Listo, David? Vamos a hacer el deber. Si no se hace ahorita, lo hacemos al final para que tengan unos días más para subir, pero por favor tengan ya desarrollado su trabajo. ¿Listos, David y todos y tus compañeros, Luz, Laura, Yurani, Paula y Shirley? Sí, por favor, muchas gracias. Vale, vamos a hacer el deber. De todas maneras, vayan haciendo. Cualquier cosa, ustedes saben que yo me comunico con ustedes a través de los correos. Yo a todos les voy enviando correos, les voy informando todo. ¿Alguien tiene alguna duda frente a los temas específicos? ¿Tienen alguna explicación específica? Estos encuentros, según nos dieron las informaciones, son encuentros para que nosotros les demos una guía, como un camino a seguir, pero no son explicaciones puntuales. Sin embargo, yo sí pregunto, oiga, de lo que han leído, ¿algo tienen de duda? ¿Sí?
Señor, yo tengo una pregunta sobre el foro. A ver si me puede explicar un poco más sobre el plebiscito. Ok, vamos a ver el foro. Bien, Luz. Vamos a ver el foro. Dame un segundito. Entonces vemos la actividad número 2. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Listo. Sí, profe. Entonces ya vimos la actividad 1, es el mapa mental, y ya saben del mapa conceptual, ya saben sobre qué es. Les hice un pequeño resumen muy rápido, pero obviamente que eso no es así tan sencillo. Hay que ser más amplios en esa información, un mapa bien hecho, bien elaborado. El foro nos está diciendo foro de debate. El proceso de paz en Colombia se desarrolló en el marco de los diálogos de La Habana y se obtuvo como resultado un acuerdo el cual fue puesto a consideración del pueblo para su aprobación. Comprender los elementos fundamentales de la participación democrática. Indicador de desempeño, comprende los mecanismos de participación democrática de los que les estaba hablando. Metodología. ¿Cree usted que el plebiscito es el medio adecuado para refrendar los acuerdos hechos en La Habana con el grupo insurgente de las FARC? Realice un análisis acerca de la vulneración de los derechos humanos por este grupo insurgente, o sea que es el segundo punto, y el tercero es desde el punto de vista constitucional, ¿qué mecanismos constitucionales sugiere se deban aplicar para la reparación, no repetición en la vulneración y garantía en la efectividad de los derechos humanos? Bueno, aquí son 3 puntos específicos en cuanto al debate. Nos está hablando de una generalidad que fueron unos acuerdos de La Habana que firmó el gobierno pasado, el de Juan Manuel Santos. Se firmó en el 2016 unos acuerdos con el grupo insurgente de las FARC, grupo con el cual se lleva más de 50 años en una confrontación. No vamos a entrar en el debate, ni los quiero encaminar a eso, si a ustedes les parece o no les parece bien o les parece mal. Yo tengo mi concepto frente a eso, pero pues para eso ustedes tienen que llenarse de razones. No es simplemente esto, ya es un tema de análisis, y pues cada quien tiene su postura frente a ese tema. Lo primero que tenemos que entender era cuál fue como las circunstancias o cuáles fueron los contenidos de esos diálogos de La Habana, ¿sí? Porque es que una cosa es decir, usted quiere hacer la paz, y otra cosa es qué significa ese decir sí a esa paz. Por eso es que muchos colombianos votaron sí, pero muchos colombianos también votaron no. Aquí, como todo se maneja desde el punto de vista político, no se le permite pensar a la gente. Las personas tenían derecho de leer, y las personas que leyeron ese acuerdo, muchas por eso dijeron, no, yo voto sí, pero muchos también dijeron, yo voto no. Porque es que decirle no a ese acuerdo no era es que yo quiero que siga la guerra. Lo que pasa es que esa pregunta del sí, él nos llevaba encerrado muchísimas circunstancias que conllevaban a decir sí, ¿sí? Que son todos los diálogos de La Habana, 317 páginas, que fue lo que todo el gobierno le prometió al grupo insurgente por decir sí. Entonces no solamente es, venga, dejemos las armas, sino una serie de concesiones que hizo el Estado para que se pudiera llegar a ese sí. ¿Qué pasó? El presidente del momento, erróneamente, convocó y utilizó la constitución política, ¿sí? ¿Para qué? Para aprobar esos acuerdos. Y le preguntó al pueblo, ¿cierto? Mediante el famoso plebiscito. ¿Qué es el plebiscito? Entonces tú me preguntas, ¿qué es el famoso plebiscito? Entonces decimos que el plebiscito es un pronunciamiento del pueblo. Es una pregunta que se le hace al pueblo, ¿cierto? Que convoca al presidente de la República. Ese es el mecanismo constitucional. Les invito a que lean el artículo 103 para que se den cuenta que allí se incluye el plebiscito. El plebiscito es uno de los mecanismos de participación ciudadana. Y entonces el presidente de la República convocó a ese plebiscito para que la gente dijera sí o para que la gente dijera no en los acuerdos de La Habana. Y la definición de un plebiscito es el pronunciamiento del pueblo a una pregunta o convocatoria que hace el presidente de la República, mediante el cual apoya o rechaza una determinada decisión. Ese es un plebiscito, ponerlo en consideración del pueblo. Y el pueblo en su mayoría dijo que no.
Entonces ahí es lo que uno no entiende desde el punto de vista constitucional. Ojo, yo no estoy diciendo si está bien o mal, estoy hablando desde el punto de vista jurídico. Y desde el punto de vista jurídico uno dice, si lo sometieron a votación y perdió, ¿por qué siguió ese proceso adelante? No tenía por qué haber hecho eso ni haber pasado eso. ¿Qué pasaba? Que nunca tuvo que haberlo puesto a sometimiento del pueblo. Simplemente a él se le ocurrió, porque él no pensó que la gente sabía leer. Y las personas que leyeron detalladamente eso, por eso se dio esa votación. ¿Ven? Entonces, ese fue el mecanismo que se utilizó y se perdió. Después se utilizó ya otro mecanismo que fue el Congreso de la República, es decir, se saltaron al pueblo. Eso lo hicieron fue ellos, no lo hizo la gente, sino lo hicieron ellos, mal hecho. Sí, lo someten a preguntarle y como no les gustó la respuesta, entonces de todas maneras lo vamos a hacer. Y lo hicieron arbitrariamente, porque para eso se había sometido constitucionalmente y se supone que era una respuesta de obligatorio cumplimiento. Entonces, ¿para qué le preguntó al pueblo si perdió? Allí estuvo el error, ¿sí? Entonces la primera dice, ¿cree usted que si el plebiscito fue el medio adecuado para refrendar esos acuerdos hechos en La Habana con el grupo insurgente? Entonces yo le acabo de contar, pero usted también va a leer sobre ese tema y va a decir si ese fue el mecanismo, si eso era lo que se tenía que hacer para refrendar esos acuerdos. Ya ustedes saben, la respuesta es que que se perdió en las urnas, perdió la votación. ¿Y qué pasa entonces? Entonces expliquen muy bien dentro de ese foro para qué sirve el plebiscito y si el plebiscito es de carácter obligatorio lo que dice el pueblo. Si el presidente le pregunta al pueblo qué quiere y el pueblo dice que no, ¿cómo así que al final sí lo hicieron? Esa es la pregunta del millón. Esa es la pregunta del millón que se hacen muchísimas personas hoy en día. Y esa es la pregunta que el foro les está diciendo a ustedes. Oiga, ¿ustedes creen que ese fue el mecanismo? ¿Qué otro mecanismo hubiera podido utilizar? Y la segunda pregunta es, realice un análisis acerca de la vulneración de los derechos humanos por parte de este grupo insurgente. Entonces tienen ustedes que ir a leer un poco de la historia frente a lo que hizo las FARC, porque está preguntando, la pregunta es específica frente a la vulneración de derechos de este grupo insurgente. Yo me remito a la pregunta. Entonces ustedes tienen que leer muchísimo de historia desde los años 50 hasta hoy para entender todas las arbitrariedades, actos vandálicos y de terrorismo que cometieron este grupo revolucionario o este grupo, no sé cómo denominarlo, narcoterrorista. Bueno, hoy en día ya no se les puede decir así porque firmaron la paz con el Estado y ya son un grupo político en su momento. Pero usted haga ese análisis de esa vulneración de derechos. ¿Qué tipos de derechos vulneraron? ¿Qué tipos de derechos ellos se saltaron? Sí. Y por tercer punto nos dice, desde el punto de vista constitucional, ¿qué mecanismos constitucionales sugiere se deben aplicar para la reparación? Entonces, ¿qué sucede, mis queridos amigos y amigas? Que la finalidad o el fin último de un acuerdo de paz es que se llegue a una reparación, y esa es la famosa reparación integral, ¿cierto? Y se habla de no repetición, reparación y no repetición en la vulneración y garantía de la efectividad de los derechos humanos. Entonces lo que le está preguntando allí el tercer punto es desde su punto de vista constitucional y desde el punto de vista constitucional, ¿qué mecanismos constitucionales sugiere usted que se deben aplicar para la reparación? ¿Reparación de qué? De las víctimas de ese conflicto, o reparación de quién, de esas víctimas. ¿Cómo se repara? No necesariamente es en dinero, También se puede reparar con actos públicos de solicitud de presentación de perdón, que eso hasta ahora no ha pasado. Después de 5 o 6 años que ya llevamos, no ha habido un acto público de este grupo realmente reconociendo todas las fechorías que hicieron, sino al contrario, cada día se engrandecen más y niegan todas aquellas cosas. Dicen simplemente, como escuché la semana pasada a una señora diciendo que los secuestrados dormían en camitas. No sé si ustedes lo escucharon por radio. ¿Sí lo escucharon la noticia o yo lo estoy inventando? ¿Lo escucharon o no? Claro. Sí, claro, ¿cierto, Yurani? Que sí lo dijo, la señora salió de una de estas representantes del...
Claro. ¿Sí? Que jugaban voleibol y jugaban ajedrez, o sea, ellos estaban en un paraíso y no lo sabían y nosotros pensando distinto. Hay que preguntarle al general Mendieta, que ha sido el hombre récord mundial, mi general Mendieta, un héroe de esta patria, preguntarle a mi general Mendieta si entre esos 12 años de secuestro, si jugó voleibol y jugó fútbol y todo eso, hay que preguntarle a él. Yo sí he tenido la oportunidad y créanme que no. Créanme que no. Somos el país de la barbarie más grande, el país de los secuestros, campeones mundiales en el tiempo máximo de secuestro de los militares. Duraron más de 8, 9, 10 y mi general Mendieta duró 12 años secuestrado. Eso es una barbarie. Dime, David. Profe, todo lo que nosotros investigamos, digamos, de fuentes, de Google y todo eso para realizar el foro, ¿tú crees necesario poner las bibliografías? Pues yo creería que sí, mi hermano, porque pues tú sabes que estamos en un trabajo académico y como académicos debemos reconocer la autoría cuando las ideas no son de nosotros, porque de lo contrario estuviésemos cometiendo un delito de plagio. Entonces, tú muy bien sabes que sí hay que hacerlo dentro de las ideas. Entonces sería muy bueno que dijeras esta idea, pero también me fundamento en esto. Ahora, yo estoy dándole mi idea, pero no quiero que eso vaya a ser el camino que usted deba coger. Yo estoy dando mi idea como docente. Sí, tu punto de vista. Claro, mi punto de vista, que yo me baso en mi libertad de cátedra y puedo expresar. No estoy faltándole el respeto a nadie, estoy dando mi punto de vista. Pero obviamente el punto de vista de ustedes es tan o más importante que el mío. Entonces no quiero que con esto vayamos si usted me dice, profe, fue lo mejor que se hizo en la vida y es lo mejor que ha pasado en Colombia, magnífico, susténteme por qué. Y ya. Para eso las bibliografías. No, para el desarrollo de toda la idea. Ok. De toda la idea, ¿sí? Entonces, vuelvo y te digo, obviamente que hay que poner la bibliografía, pero les digo a todos en general, no por lo que yo estoy diciendo, por favor, yo no estoy siendo sesgado, o sea, no quiero encaminarlos a moverles a ustedes la psiquis, sino es mi posición, pero cualquiera de ustedes está en todo su derecho a decir y creer que fue una buena decisión. Perfecto, lo felicito, o sea, estamos en una democracia y de esas democracias estamos en un país donde se puede opinar, gracias a Dios, todavía hoy se puede opinar libremente y se puede pensar lo que parezca y lo que se quiera. Entonces, ustedes están en todo su derecho, pero lo que se quiere es esa opinión frente a ese tema. Y eso de la no repetición es las consecuencias lógicas que debe traer un acuerdo de paz. Un acuerdo de paz debe tener no repetición de qué, de las acciones violentas, del daño, no vuelva a hacerlo, pero también hay que resarcir esos daños. ¿Cómo van a resarcir? ¿Cómo se va a aplicar la reparación integral? Aquí tenemos un pequeño problema, es porque estos personajes no han reparado a nadie. Ellos dicen que es el Estado el que lo tiene que reparar. Entonces toda la carga les quedó para el Estado y el Estado la asumió. El Estado asumió toda esa carga que debía haber sido de ellos. Entonces, pues, ahí está la consecuencia de todo ese acuerdo. Pero las víctimas están todavía esperando reparación y no repetición. Es lo que las víctimas están esperando. Pero eso aún no se ha desarrollado. Y todavía están diciendo que el Estado no ha cumplido con los acuerdos de paz, que el Estado los hizo trizas cuando ellos no han dado cumplimiento absolutamente a nada. No han hecho cumplimiento de los acuerdos que se hicieron. Están esperando es que el Estado sea el quien tome, el Estado es el que tiene que reparar a las víctimas cuando el Estado no fue el que actuó en contra de las víctimas. Obviamente que este acuerdo de paz también hay que tener en cuenta que es un acuerdo que no solamente está hablando de víctimas del conflicto con la guerrilla, sino todo lo que esto generó. Víctimas de los paramilitares, víctimas también de los agentes del Estado. También hay que tener todo eso en cuenta. ¿Por qué? Porque las personas del campo, las personas que están fuera de Bogotá y en los campos, son personas que quedaron en la mitad de ese conflicto. El campesino de a pie quedó en la mitad del conflicto y
quedó en la mitad del conflicto entre el militar, entre el paramilitar y entre los agentes del Estado. ¿Sí? Imagínense esa situación. Entonces, los culpaban de ser auxiliador de la guerrilla, pero también lo culpaban de ser auxiliador de los paramilitares, pero también lo culpaban de ser auxiliador del Estado. Entonces, el campesino de a pie perdía por todo lado. Por eso es que hay tantos desplazados, por eso es que hay tantas personas pidiendo la restitución de sus tierras, por eso es que hay tantas personas que les tocó salirse de sus terrenos para irse a otro lado para poder cuidar su vida. Entonces este conflicto no solamente fue un conflicto de levantamiento de armas contra el estamento, sino también es un conflicto que provocó mucha violación de derechos humanos por todos los actores del conflicto. Y eso es lo que ese acuerdo en el fondo quiere buscar. Quiere buscar es eso. Sí, que todos lleguen a acuerdos y que todos lleguen a consensos de perdón, de justicia y de reparación. Esa es la idea principal. Entonces, pues ustedes ya la van a desarrollar con sus lecturas. ¿Te quedó claro, Luz? Más o menos, pues por lo menos te di una idea. Luz Estela se nos fue. Sí, señor profe, gracias. No, mucho gusto. Bien. ¿Alguna pregunta adicional cuando son las 5:43? ¿Aló? Profe, en este momento no, pero si nos surge alguna pregunta, ¿te podremos comunicar por el correo? Sí, me escribes, ni más faltaba, claro que sí. De todas maneras, si me llegan a contestar, si me llegan a dar solución, les envío el correo avisándoles de la extensión del plazo, pero lo que más les sugiero, por favor, vayan haciendo sus trabajos y todo, que si lo pueden subir el domingo, lo suben. ¿Listo? De todas maneras, cuentan con mi ayuda, con mi colaboración, el que necesite algo con muchísimo gusto, pero para eso quería hacer, claro, David, que también para eso quería hacer este encuentro, para aclarar esas situaciones, y por eso también les escribí, pero cuando ya lleguen aquí al encuentro ya tienen que venir leídos e instruidos para que puedan surgir las preguntas. No sobra que de todas maneras le entre una duda, con mucho gusto se la puedo aclarar. Pero ese es el desarrollo. Apenas se termine esta unidad, entramos a la unidad 2 y también se tienen solamente 15 días. La próxima semana a ustedes les queda más fácil en este horario, supongo yo, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, pero me da pena, pero pues esta semana fue porque ya había podido cancelar, porque yo también dicto clases por la tarde. Profe, qué pena. Dime, Luz. ¿Se puede a las 6? No, Luz, yo ya la próxima semana yo ya empiezo clase de 5 a 8. La única hora que tengo es a las 9 de la noche. Me da pena con ustedes citarlos tan tarde, pero no tengo otro horario, porque realmente mi horario con Uniagustiniana es en la mañana. ¿Sí? Yo precisamente este semestre con Uniagustiniana no dicto clases de la tarde porque tengo otros compromisos, pero obviamente por eso lo cité antes de ayer en la mañana, pero me di cuenta que pues todos trabajan, sí, por eso están estudiando virtual, sí, pues si no, pues todos estuvieran en la casa no trabajando. Entonces, entendiendo eso, me perdonan, pero para que nos podamos ayudar, los voy a citar a las 9 de la noche. ¿Sí? Por favor. Profe, ¿qué día sería? No sé, yo el día lunes usted sabe que yo les envío un correo, generalmente el miércoles o el jueves. Ah, vale, profe, muchas gracias. Listo, yo trato de dejar grabado la sesión para podérselas enviar. Por favor, si ustedes se hablan con sus compañeros o si se conocen entre todos, pues por favor les dan la información de lo que hablamos hoy, ¿cierto? Pero si alguien necesita algo, con mucho gusto yo quedo pendiente. La idea es que todos vayamos en la misma dirección. No me interesa que ninguno pierda, no es mi intención ni me interesa, a mí no me pagan para eso, a mí me pagan es para explicar, para dar unos conocimientos que yo pude adquirir y poderlos transmitir. Entonces, pues, y la idea es que ustedes que están haciendo un esfuerzo muy grande, porque sé y reconozco que si ustedes están estudiando de esta manera es porque, hombre, me quiero superar, pero también tengo que hacer muchísimas otras cosas. Entiendo eso. Entiendo que están estudiando, trabajando, son familias, son papás, son mamás, lo que sea. Cada quien tiene sus ocupaciones. Entonces, de mí solamente van a tener colaboración
pero necesito también ver acciones de ustedes para que yo pueda colaborarles. ¿Listos? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Vale. Listo. Juan Carlos, Giancarlos, ¿cómo estás? No habías participado. Bien, profe, es que llegué un poco tarde. Tranquilo, hermano. ¿Se te ofrece algo? ¿Tienes alguna pregunta? Yo ya di alguna explicación, pero ¿estamos bien? ¿O tienes alguna inquietud? No, profe, yo estoy bien. Gracias. Bueno, listos. Entonces, creo en mi concepto, creo que la explicación pues es simplemente cómo se debe hacer el foro, la participación del mapa mental. Ya saben sobre más o menos sobre qué se tienen que basar, ¿sí? Esto es resumiendo, no vayan a hacer pues, no, resúmanlo simplemente en derechos, garantías y deberes. ¿Cuáles son los derechos que me da la Constitución? ¿Qué tipos de derechos? ¿Cuáles son las garantías? ¿Y cuáles son los deberes que yo tengo como persona asociado de este Estado? Simplemente es eso. Y la segunda es ese foro, y ya les expliqué sobre qué tiene que versar ese foro. Entonces, llénense, empápense de razones sobre qué hizo las FARC, cómo nació, cómo fue ese desarrollo, y cuál fue esa vulneración de derechos, que es la pregunta que está haciendo directamente, y qué mecanismo constitucional tenía que haberse aplicado para la ratificación de esos acuerdos, y qué pasa con la reparación, con el perdón, con esas acciones que se deben generar de la firma de esos acuerdos. Entonces, más o menos, ese es el contenido de ese foro. Entonces, muchachos, no siendo más, y ya agotando la vía de las preguntas, que ya les di ese campo, creo que nadie más tiene preguntas, entonces espero de ustedes, pues obviamente, un buen trabajo para que esto nos vaya supremamente bien. Y de una vez el día lunes arrancan o empiezan la unidad número 2. No se dejen atrasar porque es un tema bastante denso. Nos veremos la próxima semana a las 9 de la noche, cualquier día los cito, martes, miércoles o jueves. Yo les envío la invitación para que nos encontremos de aquí hasta que acabemos este curso, que es muy cortico y dura hasta el día 28 de marzo. Entonces, mil gracias por acudir a la cita y muchas gracias por su participación. Cualquier cosa me comunico con ustedes vía correo. Muchísimas gracias, profe. A ti, Paula, por aquí. Durani, gracias. Luz Estela, gracias. David, muchas gracias. Laura. Hasta luego, profe, muchas gracias. Y Giancarlos, muchísimas gracias. Gracias.